No, suéltame. Ahora nadie la conoce. O sea, la negó Calderón, ¿cómo se dice? Se la negaron calderónicamente. Ahí está el mejor conocido, el hermano menor de los García Cabeza de Vaca, Ismael, el hermano Lelo García Cabeza de Vaca. Del otro lado, Luis René Cantú, su cara es de felicidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, empezamos con la información del día de hoy, que está fuertísima, y es que fue detenida en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, la jueza veracruzana Angélica Sánchez, que bueno, había sido detenida por temas de corrupción y fue liberada mágicamente en su estado, en Veracruz. Después de esto iba en camino a visitar a la presidenta ministra Norma Piña, y bueno, en el trayecto, en el transcurso en que iba a visitarla, fue detenida nuevamente por elementos de la Guardia Nacional, así como lo escuchan. Pero no solamente eso, sino que también se da a conocer que la regidora del estado de Tamaulipas, del PAN, que había sido detenida portando 42 kilogramos, ya saben, de la poderosa, de los polvitos mágicos, pues ahora fue liberada mágicamente por una orden de un juez. Ahí hay de dos sopas: o soltó los nombres de sus jefes, o ellos mismos pues fueron a rescatarla, a llevar un buen billete para que pudiera quedar en completa libertad y sin ningún cargo en su contra. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo, porque esto está fuertísimo y está buenísimo todo lo que está sucediendo, sobre todo pues bueno, por el tema de la señora presidenta Norma Piña, ¿no? Que ella dice que está en desacuerdo de que por parte del presidente López Obrador pues se le envíe este tipo de ataques, porque nosotros somos enviados del presidente López Obrador, acuérdense que eso dicen todos, y aparte a nosotros nos mandan, nos mandan a decir cosas malas como si ellos no las hicieran solos, ¿no? Imagínense nada más que vayan camino a visitarte una amiga que acaba de ser liberada, que acaba de salir de la cárcel, y la vuelvan a detener a escasos metros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, imagínense nada más si eso no es gravísimo. Y aquí está un poco de lo sucedido, ¿no? La jueza Angélica Sánchez fue detenida en un hotel de centro histórico de la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional, imputada del delito de tráfico de influencias. Tras ser capturada, los elementos la llevaron a la unidad antisecuestros de la Fiscalía de la Ciudad de México en Azcapotzalco, y de ahí será trasladada a Veracruz. El 6 de junio, elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron a Angélica Sánchez por ordenar la libertad de Itiel, alias el Compa Playa, señalado de ser un generador de inseguridad en esa zona del estado. El actuar de la jueza fue condenado por el gobernador Cuitláhuac, quien dejó entrever que estaría relacionada con varios casos de corrupción. Muy extrañamente, teniendo la libertad de volver a vincularlos, ordena la liberación, dijo el gobernador. Y aunque el 14 de junio la jueza fue liberada, no fue deslindada de las diligencias. Ayer la jueza viajó con su familia desde Veracruz a la Ciudad de México para participar en un evento donde el senador Ricardo Monreal le externó su apoyo. Recordemos que bueno, Monreal sigue muy ardido y muy enojado precisamente con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. ¿Por qué? Pues porque le detuvieron a Manuel del Río, ¿no? Por temas de quitarle la vida a una persona, y es la mano derecha de Ricardo Monreal. Incluso si alguien saca una cita con Ricardo Monreal en el Senado, quien te recibe primero es Manuel del Río. Entonces, y es ese señor quien te lee la cartilla, ¿no? Para tener una cita con Monreal, o haces esto o pelas, o haces esto o pelas, ¿no? Es prácticamente el primer filtro. Entonces, obviamente le dolió en lo más profundo de su ser que se lo detuvieran, que lo metieran a la cárcel por un delito tan grave, porque obviamente quedó
por entendido que él también se dedica a cometer ese tipo de delitos, ¿no? Entonces ahora dice que él, Ricardo Monreal, le brindó todo su apoyo a esta jueza corrupta, ¿no? Y que está acusada de tráfico de influencias. Pero ¿qué fue lo que pasó, no? Al respecto, porque aquí está textual lo que dijo Ricardo Monreal: le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio, y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos. Mi solidaridad con usted, jueza. Esto fue lo que pronunció Ricardo Monreal, ¿no? Pero ¿por qué fue detenida nuevamente? Bueno, como ya les comentaba, el 6 de junio fue detenida por el delito de tráfico de influencias. El 14 fue liberada y como les mencionaba, no fue exenta, ¿no? de estas diligencias. Obviamente ella sigue con ese delito, simplemente se le dio la oportunidad de que viviera todo su proceso legal en su casa, en libertad. Pero eso no quiere decir que puede salir del estado. Fue ahí donde estuvo el detalle, porque evidentemente ella es una persona que tiene deudas con la justicia estatal y por eso debe permanecer en el estado, en su vivienda. Si bien el delito no es un delito catalogado como grave, sí es un delito que es importante y que existe, ¿no? Al final de cuentas es un delito y hasta ahí, y ella tiene que cumplir con las leyes, cosa que no lo hizo. El tema es que ella pretendía llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya ahí pues no pudieran hacerle nada, no pudieran detenerla y la estuvieran protegiendo para no volver a la cárcel. Aquí mencionan: hoy la jueza pretendía buscar una audiencia con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pero fue detenida antes de lograr su cometido. Tras su detención, políticos del PRI, PAN y PRD se han solidarizado con ella, así como la Defensoría, bajo la tutela de Piña. Y aquí está precisamente un video de este suceso. Vamos a verlo. ¿Usted quiere grabar? Puede grabar. Nada más, por favor. Por favor, no. A ver, vamos a ver en contra de la suspensión. Por eso dicen que no, ya la chicas. Suelta. No, suelta. Suelta, amigo. Me quedo. Que te doy un abuso. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando? Estamos grabando. ¿A dónde le están llevando? Tenemos derecho. Sí, ¿y cómo? Y bueno, ahí está el video de la detención y aquí también tenemos la entrevista que se le hizo a su hija, donde ella narra cómo sucedieron los hechos, ¿no? Donde incluso ella misma explica que fue detenida cuando iban camino a ver a la ministra presidenta Norma Piña. O sea, imagínense nada más, y ahora dicen que uno tiene la culpa, que uno habla mal de ellos. No, oigan, pues los hechos están así tal cual. Incluso la familia de esta señora, de esta jueza corrupta, pues está diciendo cómo fueron las cosas. No es cosa que uno se invente para perjudicar a la presidenta ministra, ¿no? Las acciones pues tienen sus consecuencias y es que la gente se entere de los actos de corrupción que suceden adentro de la Suprema Corte, que ahorita prácticamente está secuestrada, ¿no? Vamos a escuchar. Por el delito contra la fe pública. ¿Delito contra la fe pública? ¿Eso les dijeron? Así es, y tráfico de influencias. Así nos lo dijeron. Influencias. O sea, son nuevos delitos. Son nuevos delitos, exactamente. No sabemos si la carpeta de investigación está aquí, está en Veracruz, no sabemos nada. La orden de aprehensión jamás nos la enseñaron. Pero lo que yo alcancé a visualizar fue que tenía el logo de Veracruz, del estado de Veracruz. Entonces, pues ahorita por el momento no sabemos nada de ella. ¿Y nos dice que se la llevaron en un vehículo con placas del Estado de México, en una camioneta? Ajá, en una camioneta blanca y Mitsubishi, que se alcanza a ver en un video que pudimos llegar a tomar. Las placas son PED 2984. Otra vez las placas, por favor. PED 2984. ¿B grande o B chica? D de dedo. D de dedo. Ajá. PED y los números 2984. 2984. Son las 8:27. Estos hechos habrían ocurrido minutos antes de las 8. Sí, así es. Afuera del hotel, nos dijo Fiesta Inn del Centro Histórico. Así es. Ingrid, más o menos ¿cuántas personas hicieron esta detención y llevan plenamente identificados, traían uniforme? Nada, iban vestidos de negro. Una traía una playera Calvin Klein Jeans, así decía su playera, pero jamás traían placas, no se identificaron, no sabemos, no leyeron sus derechos,
no sabemos quiénes eran. Bueno. El documento que les mostraron nos está diciendo usted que tenía sellos de Veracruz. Entonces es la autoridad quien la persigue, quien la acusa, es la autoridad de Veracruz, y por lo visto rápidamente obtuvieron una orden de detención y asistencia. Ahora, ¿quién ejecutó? ¿Ejecutó una autoridad federal? ¿No creo? No sabemos. ¿Ejecutó, No dijeron nada. ¿Ejecutó la autoridad de la Ciudad de México? Usted nos está diciendo que la camioneta Mitsubishi tenía placas del Estado de México. Bueno, pues vamos a hacer nuestro trabajo y ojalá podamos mantener comunicación con usted. Para ustedes era una mañana normal. Hoy se iban a regresar a Veracruz. ¿Qué iban a hacer hoy? Yo, como les comenté, íbamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y luego se iban a Veracruz? Y luego nos regresábamos. A Veracruz. Bueno, pues vamos a tratar de obtener también información. No sé, Miriam. No, nada más, pues vamos a verificar con las autoridades. Debe de ser una asistencia, una colaboración con Fiscalía de la Ciudad de México. Así se suele trabajar. Vamos a ver quién nos identificó con ella plenamente para ejecutarla, ¿no? Pero ya se la llevaron. Seguramente ya va para Veracruz. Seguramente ya se va en carretera, ¿no? Así suelen ser las detenciones, pero vamos a preguntar tanto en Fiscalía de la Ciudad de México como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana también. Ojo, nada más y luego dicen que no hay persecuciones. El gobernador Cuitlagua García, creo que fue el lunes de la semana pasada, dijo: tenemos fuertes indicios de relaciones de la juez con personas vamos a llamarla así, del AMPA. No usó la palabra AMPA el gobernador, pero eso dijo. Y ya van a ver, ahí se las dejo, dijo el gobernador. 1. 2, ese mismo día o el día siguiente detienen a la juez por sus relaciones con los grupos criminales. No, la detienen porque según esto le disparó a unos policías. Nada que ver. Y se la llevan presa, sale de inmediato. Y ahora la detienen hoy en la Ciudad de México por tráfico de influencias. Tráfico de influencias Y delitos contra la fe pública. Pero no hay persecución, Entonces... Y bueno, aquí está, ¿no? De nueva cuenta, Ciro, pues acusando persecución política por parte, ¿no? Del gobernador del estado de Veracruz. Y por supuesto, ¿no? Si a esto le llaman persecución política, pues también que me digan qué fue lo que pasó con el tema de la regidora panista de Tamaulipas, que bueno, fue agarrada con 42 kilos de la mágica, ya saben, y aquí es donde se platica, ¿no? Todo el tema de que pues se habían lavado las manos todos los partidos, tanto el Verde como el PAN también, de que ella no era militante, pero sí nos expresan un poquito más de qué fue lo que pasó, el tema de las relaciones, porque créanme que no era nada más con este senador René Cantú, que es el presidente, ¿no?, del PAN en el estado de Tamaulipas, sino también con personajes muy importantes. Imagínense nada más que hasta la chiva loca salió embarrada. Vamos a verlo. Sí, es grave porque los grupos del crimen organizado operan de la siguiente manera. Es decir, ellos, déjame regresarme un poco. El caso de los 4 estadounidenses confundidos inicialmente como haitianos. O sea, ahí en Matamoros el cártel del Golfo gobierna. Entonces, cualquier persona que quiera hacer algo ilegal, alguna cuestión que se salga de su equipo, de su grupo, inmediatamente dan con él. Inmediatamente, ¿por qué? Es su plaza, es su espacio. Entonces, lo más grave de esto es que me parece que ella no trabaja sola. Me parece que ella utilizó su cargo de elección popular en Reynosa para hacer no sé cuántos viajes. Esto de la certeza de que no es la primera vez es una declaración que ella hizo oficial ante el juez Juan F. Alanís de la Corte Federal de McAllen, Texas, cruzando la frontera de Reynosa. Entonces, ella dijo así, que no es la primera vez, que ya lo había hecho anteriormente, y por lo pronto el juez ordenó detención temporal sin derecho a fianza. Así que a ella le leyeron la advertencia Miranda, que es este proceso en el cual las personas detenidas tienen que ser informadas de 4 cosas antes de ser interrogadas. Número 1, el derecho a guardar silencio. 2, el saber que cualquier cosa que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. 3, que tiene derecho a contar con un abogado, y si no puede pagarlo, que un tribunal le asignará uno. Así que, pues ella ya lo ha admitido, y me parece que esto pues puede abrir posibilidades de investigación en otros puntos, porque en ese sentido no creo, de acuerdo a mi consideración y la experiencia que tengo en la fuente policial, en la fuente política y demás, que no actuó sola. Hay versiones ahí de algunos amigos, algunos conocidos de ella de Reynosa, que su pareja sería quien la habría obligado o estaría con ella haciendo este tipo de cuestiones. No lo sabemos de cierto, eso ya entra en el terreno de la especulación, porque pues obviamente no lo hemos entrevistado.
Sí, claro, y dudo mucho que esté muy dispuesto a dar entrevistas en estos momentos. Marta Olivia, digo, es una situación local este asunto, pero la gravedad obviamente amerita que sea noticia nacional, lo cual eso conllevaría a entender por qué los medios de comunicación digitales sí le dan foco. Los nacionales casi no, o cuando le dan foco, le dan cobertura, lo manejan de cierta manera acomodaticia. Por ejemplo, la nota es en sí que es una regidora panista de Reynosa que fue capturada y detenida en Texas por transportar 42 kilos de cocaína. Esa es la nota. La mayoría de los medios de comunicación ponen, regidora es detenida por tener cocaína. No hacen énfasis en la afiliación partidista. Marta Olivia López, ¿qué acaso si fuese una regidora de Morena hubiera sido una hecatombe, una explosión en los medios de comunicación, o porque como es panista, de repente no se le toca ni con el pétalo de una rosa? ¿Tú crees que si hubiera sido una regidora morenista, los medios de comunicación le estarían dando el tratamiento que actualmente se le da a este asunto? Ahí tiene que ver los García Cabeza de Vaca, me parece. Uno es senador, y es en la fotografía, Manuel, no sé si la tengas, si no te la puedo enviar, donde, sí, claro, aparece él levantándole la mano. Entonces, me parece que ahí está el telón de fondo. ¿Por qué? Porque le está diciendo que esto puede ser, hay alguien más involucrado. Hay alguien más, ahí te acabo de mandar a la producción, ahí está una fotografía donde está una con el dirigente estatal y otra con el dirigente estatal con el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Es decir, habría que ver también si esos mismos medios, Manuel, habría que ver si esos mismos medios que manejan de esa manera la información son los mismos que tienen contrato, convenio o que han recibido chayo de parte de Francisco García Cabeza de Vaca. Porque ya no se habla solamente de que es una regidora, no, es regidora panista de Reynosa, la tierra de los Cabeza de Vaca, que tomándose fotos después con ellos, que habiéndola convencido para que se viniera y, ojo, hablara mal del alcalde de Morena, Carlos Peña Ortiz, ahora se supone que la desconocen, que no saben quién es, cómo es, de dónde salió y todo lo demás. Lo que sí, el Partido Verde Ecologista, porque llegó por el Partido Verde, está pidiendo una investigación al Partido Acción Nacional diciendo, a ver, nosotros no la tenemos, es decir, recordemos también la figura de es el colmo, ¿no? Externos, ¿no? Ahora nadie la conoce. O sea, la negó Calderón, ¿cómo se dice? La negaron calderónicamente. Ahí está el mejor conocido, el hermano menor de los García Cabeza de Vaca, Ismael, hermano Lelo, García Cabeza de Vaca. Del otro lado, Luis René Cantú, su cara es de felicidad. La de ella también, obviamente, porque ya había brincado a las filas del PAN. Entonces, que ahora nos vengan a decir que no la conocen y que quién sabe quién era y que ellos defienden la legalidad, pues es de risa loca, honestamente. Ahí están, se ven bastante cercanos. No, o sea, como diría la clásica estimada Marta Olivia, los amigos no se besan en la boca, básicamente, ya es lo único que falta. Estas son las personalidades para tenerlo, para que la audiencia, Marta, lo tenga muy claro y bajo el radar. Estas mismas personas que estamos viendo en pantalla, que le levantaron la mano a Denise Ahumada, son las que hoy la están desconociendo y afirman que no tenían ningún vínculo ni relación con ella. Así es, hay un video del dirigente estatal, Luis René Cantú Galván, que también te lo acabo de mandar, donde pues se hace bolas, y este es un personaje que nosotros en un 2x3 le hemos grabado un par de intervenciones porque casi desconocida para ellos, y pues me parece que eso los hunde más, porque un reconocimiento. Y bueno, ahí está prácticamente todo este tema que está fuertísimo, ¿no? Sobre todo por el tema de los nexos, que pues bueno, efectivamente parece que son bastante fuertes, tan es así que ya la señora fue liberada en un 2x3 después de haber sido detenida en Estados Unidos con 42 kilos, o sea, no era cualquier cosa esa detención, estamos conscientes de todo esto, ¿no? Ella debería de haber pasado prácticamente toda su vida tras las rejas en una cárcel gringa y cosa que no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, ya se habla de que efectivamente, pues la mujer o una de dos, ¿no? Aquí hay de dos sopas. La primera, pues soltó los nombres de sus jefes, o la segunda, que es la más viable para mí, es que efectivamente alguien fue y pasó dinero. ¿Para qué? Pues para que ella quedara en completa libertad, ¿no? Porque fue un juez quien la declara completamente, pues no responsable de ese delito, a pesar de que fue encontradas todos estos kilos dentro de las puertas de su camioneta. O sea, no fue cualquier cosa, no fue que se las hubieran puesto, no, ella se subió en esa camioneta, una camioneta que pues está a su nombre, y hoy la señora pues ya se encuentra en completa libertad, y lo peor de todo, con completa libertad para continuar con sus funciones aquí en México, porque ella no le debe nada a la justicia, a pesar de que no es la primera vez
que fue detenida en Estados Unidos por el tema de sustancias. Qué fuerte los temas de corrupción que vivimos hoy en día, una lástima, una pena toda esta situación, y peor aún que aquí en México pues se le continúe protegiendo, ¿no? Por parte del PAN. Primero sí la desconocieron, pero ahora sí va a continuar con su cargo de regidora como si nada hubiera sucedido. Así que bueno, amigos, pues llegamos al final del video del día de hoy. Yo los quiero invitar a que me dejen aquí en los comentarios lo que sea que ustedes opinen, que me ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.